Cordial saludo internautas, trayéndole un nuevo video para el canal. En esta ocasión, diodo rectificador y puente rectificador. ¿Qué es un diodo rectificador? Un elemento semiconductor utilizado en la electrónica para rectificar o suprimir picos de voltaje en un circuito. El diodo rectificador. Puente rectificador es el encargado de convertir voltaje, rectificar voltaje alterno a voltaje continuo. ¿Qué quiere decir eso? Voltaje alterno es el que nos suministra la compañía de electricidad hacia nuestras casas y que lo tenemos en presencia en los tomacorrientes de nuestra casa. Los aparatos electrónicos o eléctricos que tenemos en nuestra casa utilizan un voltaje alterno, pero internamente, dependiendo de la construcción del aparato, si utiliza tarjetas electrónicas, lo necesitamos convertir a un voltaje continuo, que es el que utilizamos en todo tipo de aparato electrónico. Para hacer esa conversión, los fabricantes diseñaron un elemento semiconductor llamado puente rectificador o diodos rectificadores. Aquí, como podemos ver en la imagen, estamos viendo un puente rectificador que tiene 4 patas. Cada pata tiene un símbolo. Para explicarles un poco más el funcionamiento de cada uno, vamos a mostrar su simbología. En este caso, acá tenemos el diodo, un diodo rectificador que tiene tiene una polaridad, ya que es utilizado para corriente continua. Acá podemos ver la figura, como lo podemos encontrar en las tarjetas electrónicas o en el mercado, que tiene una barrita clara y su cuerpo es negro, la punta. Podemos identificar que el lado positivo es el que no tiene la barrita de color plateado y la que lo tiene es el negativo. Su nombre es cátodo, ánodo y cátodo. ¿Con qué fin le colocan estos dos nombres? Para identificar su polaridad, ánodo y cátodo. De acuerdo a esta polaridad, nosotros diseñamos en el circuito lo que queremos hacer. Acá tengo uno físico. Se ve la franjita blanca. Se ve la franja blanca. Ahí, como podemos ver, se desenfoca un poquito. Bueno, estos diodos rectificadores vienen diseñados para un voltaje y una corriente. La corriente es la que consumen nuestros equipos electrónicos o eléctricos. La corriente con un voltaje ya determinado. El voltaje nos lo suministra la red dependiendo del país, que va de 110 a 220 en parte residencial o semi-industrial o industrial, 440, 660 en la parte industrial. Ese voltaje es una referencia para poder elegir este tipo de diodo en nuestros aparatos. Y la corriente, que es la que consumen los aparatos,
es la principal referencia para nuestra potencia y capacidad de nuestro diodo, la corriente, porque ellos vienen desde miliamperios hasta amperios. Este diodo en especial maneja unos 2 amperios, por el tamaño. Por acá tengo uno más pequeño, como podemos ver, tengo uno más pequeño que maneja 1.5 amperios y así sucesivamente, y se va poniendo más grande nuestro diodo. Este es básicamente el diodo rectificador. También vienen en muchas referencias dependiendo del circuito y lo que vamos a utilizar. Pero esto es básicamente un diodo rectificador. Ahora voy a explicar el puente rectificador, este que tenemos acá. El puente rectificador, como ya dije, también tiene una polaridad, un negativo y un positivo. Y en el interior no es polaridad porque el voltaje alterno no tiene polaridad. El voltaje continuo tiene polaridad. ¿Cómo podemos identificar el positivo en un puente rectificador? Por esta muesquita que tiene en una esquina. ¿Ya? El otro lado no tiene. Entonces, esta muesquita nos va a indicar polaridad positiva. Y también podemos identificarlo porque está más separada de las otras. Estas tres son más iguales y esta está más alejada de las otras. ¿Ya? Ahora expliquemos. Internamente el puente rectificador trae 4 diodos. Internamente 4 diodos rectificadores. Aquí tenemos una gráfica de él internamente, como es. 4 diodos. Estos 4 diodos. ¿Ya? 4 diodos en esta posición. Puesto en esta posición. Acá como tenemos un voltaje, el voltaje de la red de nuestro toma, que es un voltaje alterno. Podemos ver en esta figura que es el diagrama de cómo va el flujo de corriente y voltaje a través del tiempo por medio de un osciloscopio. Nos vamos a graficar, así se puede ver el voltaje y la corriente a través del tiempo. Este sub y baja me indica que es voltaje alterno. No puedo decir de qué potencial, o sea, si es 110 o 20, eso lo debemos medir. ¿Ya? Acá solo estamos mostrando es cómo va el tipo de onda. Sube y baja a través del tiempo. Cuando subes un punto positivo y cuando bajas un punto negativo, dependiendo de la referencia de nuestro plano. ¿Ya? Este sub y baja constante en un segundo lo llamamos frecuencia. ¿Cuántos ciclos en un segundo sube y baja nuestro voltaje? Eso es una frecuencia, la velocidad con que va el voltaje alterno. En este caso, dependiendo de los países, manejamos 50 ciclos o 60 ciclos. O sea, sube y baja en un segundo 60 o 50 veces. ¿Ya? En eso lo vamos a entrar por las puntas de nuestro puente rectificador. Acá están las 2 puntas. Y dependiendo de la entrada del punto positivo, punto negativo, en la salida vamos a tener un voltaje continuo, básicamente, solo oscilaciones positivas, o sea, solo puntos positivos, pero podemos ver que aquí está graficado como en curvitas, en colinas, por lo que el diodo deja pasar solo las puntas positivas, y las negativas las invierte en un lado y en el otro. Positivos. Ya después a esto le vamos a hacer un tratamiento para que
no quede en ciertas montañitas o ciertos ciclos, así como lo vemos en la gráfica, sino que quede una línea continua. A eso le llamamos voltaje continuo. Aquí todavía le falta un procedimiento para convertir esta gráfica en una línea continua o nuestro voltaje en una línea continua. Dicho esto, este puente rectificador es esto que estamos viendo acá. En la entrada de nuestra red entra por estas dos puntas y sale por los extremos con una polaridad. En el centro no hay polaridad, o sea que nosotros podemos colocar dos fases o una fase y el neutro acá sin importar por cuál de las dos vamos a meterlo, pero sí nos va a salir un positivo y un negativo. Estos puentes rectificadores también están diseñados para una corriente y un voltaje, de acuerdo al aparato con que vamos a trabajar o el fabricante hace. En este caso tiene una referencia, RBM 5006. Por lo regular 50 significa la corriente y 06 serían 600 voltios. Por lo regular, puede que varíe dependiendo del fabricante. ¿Por qué hago énfasis en la corriente? Porque la corriente es la encargada de alimentarle al aparato. Si la corriente se sobrepasa, nuestro puente rectificador se va a dañar. Hay que tener en cuenta que cuando está trabajando nuestro puente rectificador y la corriente es muy alta, nuestro elemento se va a calentar, se va a disipar por el flujo de corriente interna en nuestro puente rectificador. Para eso utilizamos un disipador, un aluminio, donde vamos a soportar el elemento para que haya una transferencia de calor y no se nos vaya a terminar por dañar nuestro puente rectificador. Hay que tener en cuenta eso. Entre más corriente maneje nuestro puente rectificador, mucho mejor, ya que necesitamos bastante corriente para dañarlo. Ahora voy a explicar internamente nuestro puente rectificador, cómo podríamos identificar los pines y cómo estarían los diodos. Acá tengo los 4 diodos rectificadores que están internamente en nuestro puente. Las salidas positivo y negativo. Y en los centros de nuestros diodos rectificadores están los voltaje alterno que vamos a suministrarle. De acuerdo a este diagrama, voy a hacerle la prueba a este diodo con un aparato llamado multímetro digital. También hay multímetros análogos, pero en la medida hay que saber un poco manejarlo. Es más fácil manejar un multímetro digital que un análogo en ciertas condiciones. Yo lo voy a hacer con un multímetro digital. Acá lo tenemos, un multímetro digital, en la escala de diodo, ya que la misma figura que de acá, que en este dibujito, se encuentra en los multímetros diodo. Vamos a ver si es que se alcanza a ver un poco diodo. Ahí está. Entonces llevamos a nuestro multímetro. Es un multímetro autorrango en cada una escala, en cada posición. Llevamos nuestra flecha. Como el diodo tiene polaridad, el multímetro también tiene polaridad. Negro, negativo, rojo, positivo. Seleccionamos diodo
ahí podemos ver la figurita del mismo diodo. Positivo y negativo. En los puentes rectificadores, para medir los diodos internamente, debemos colocar la punta negativa en el positivo, no al revés. Entonces, vamos a medir el positivo, ya les dije que es el que tiene la muesquita. Entonces estaríamos en este punto positivo, acá, y mediríamos con el negativo. Con el primero alterna, está acá. Ahí estaríamos midiendo un diodo. Si invertimos las puntas, no debe dar nada. ¿Correcto? Bueno, invertimos las puntas, no nos da nada. Volvemos a invertir las puntas negativo en el positivo, en este punto. En este segundo punto, sería el de acá. Estaríamos midiendo el otro diodo. Ahora vamos a medir estos dos. Entonces, el negativo, el positivo, en el negativo, siempre inversamente, estaríamos midiendo este diodo y estaríamos midiendo este diodo. ¿Qué nos indica esto? Que los 4 diodos internos de nuestro puente rectificador están perfectos. Estas son las medidas que debemos tener en cuenta cuando vamos a revisar un componente de este tipo. Si nosotros tomamos el negativo y lo ponemos en el positivo, y por cada una nos va a dar una medida de 0.89 voltios cada uno. Y si lo colocamos al negativo, nos va a medir el doble, 0.9. Es una referencia entre el doble de estos dos diodos, como sumándolos. Esa sería la medida de un puente rectificador en buen estado. Vamos a medir un diodo rectificador normal. Ya les dije que la raya plateada es el negativo. En este caso, como estamos midiendo uno solo, entonces lo medimos de la manera correcta. Positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. Mide 150. ¿Por qué mide más bajo este diodo que tiene el puente rectificador? Por la construcción del fabricante. Este diodo es utilizado para altas velocidades, altas frecuencias. Entonces da una resistencia más baja o más alta. Depende también del amperaje. Es más grueso, más resistivo. ¿Ya? Si lo invertimos, no debe medir. Está bueno nuestro diodo. Esa es la prueba para el diodo rectificador y el puente rectificador. Ahora voy a mostrarles un puente rectificador en mal estado. Vamos a hacer la prueba. Dijimos que el negativo en el positivo y vamos midiendo uno a uno. Ahí está bien el primer diodo. Ahí se encuentra en corto nuestro segundo diodo. Nunca puede marcar 0,0, que sería una continuidad. Ahí está en corto. Y si medimos el otro, está bueno. Pero ven que no suma el doble, como medimos el bueno, que el bueno suma el doble. El doble. Y solo suma uno solo. Y si invertimos las puntas, nos va a medir en corto ese punto. Si lo invertimos, positivo en el negativo, nos da a dar el diodo bueno y el diodo en corto. Este puente rectificador se encuentra malo, sencillamente hay que cambiarlo. Cuando se daña el puente rectificador,
seguramente se va a dañar nuestro fusible. Entonces, en este caso, el fusible también debe estar malo en un aparato de estos. Ahora vamos a medir un diodo malo. Un diodo malo. ¿Cómo lo vamos a medir? Como dijimos, ánodo, el que no tiene la franja, y cátodo, el que tiene. Este también está en corto. Este diodo está en corto. Si lo medimos por cualquiera de los dos lados, nos va a dar igual. Causal de que nuestro equipo falle, este diodo. Estos semiconductores son prácticamente uno de los más indispensables en la electrónica, ya que son los encargados de rectificar, cortar, suprimir picos dependiendo de la fabricación del fabricante y para qué lo vamos a usar. El puente rectificador siempre va en la entrada de las fuentes de poder de los aparatos electrónicos. Aquí les voy a mostrar una fuente de poder de un televisor. Esta es la entrada de energía donde va nuestro enchufe, el cable hacia el enchufe. Dentro, esta parte que vemos aquí es un eliminador de ruidos. El fusible, tengo un video para identificar el fusible y cómo medirlo, para que lo vean. Pasa por el fusible, entra al eliminador de ruidos. El eliminador de ruido es básicamente limpiar esta onda que se ve así a través del tiempo por un osciloscopio después de haber pasado por todos estos elementos electrónicos. Queda nuestra onda lo más limpia posible, ya que como la electricidad hay distorsiones, entonces se necesita esta parte, y ahí llega a nuestro puente rectificador. Acá está nuestro puente rectificador sobre un disipador de aluminio, es lo que yo les digo, para que cuando suba la temperatura en nuestro puente rectificador sea disipada a través del aluminio. Viene con un tornillo y el aluminio. Siempre vamos a encontrar, por lo regular, vamos a encontrar en la entrada de nuestra fuente este puente rectificador, o en su defecto vamos a encontrar 4 diodos. 4 diodos en ciertas posiciones. Cualquier inquietud, pregunta, sugerencia en la casilla de comentarios. Nos vemos en un próximo video.